Queridos hermanos y amigos del mundo hispano, reciban un cariñoso y afectuoso saludo desde Charlotte y que la paz de Jesucristo esté con todos ustedes de manera muy especial en este día, que es un sábado, que representa 1000 años de paz que se acercan, hermanos. Un horizonte que nos debe inspirar ante el escenario del mundo, hoy y a lo largo de toda la historia humana. Quiero agradecer también a don Jonathan Moreno por su precioso sermoncillo tan instructivo. Y les digo, hermanos, debemos estar agradecidos que Dios ha puesto instructores en su obra y para ustedes en la obra hispana, hermanos, que nos dan alimento espiritual sólido, edificante e inspirador. No demos eso por sentado, hermanos. Debemos estar muy agradecidos porque estamos bendecidos verdaderamente por instrucción. Y tener cuidado, como puede ser el peligro de algunos hermanos. Sin embargo, a pesar de la instrucción que recibimos, con el tiempo, hermanos, a veces nos vamos acostumbrando y damos por sentado la visión que Dios nos ha dado. Y nos confundimos, hermanos queridos, y ese peligro está presente, y se los voy a leer de parte del apóstol Pablo como una advertencia para estos días, en que teniendo tan abundante alimento espiritual y la visión que Dios nos ha dado, tenemos la tendencia a olvidarlo o a darlo por sentado, hermanos queridos. Y el apóstol Pablo inspira a Timoteo, porque ya estaba cerca su partida. Dice, a ver si encuentro esto, hermanos, me ocurrió ahorita nomás. Dice, en el capítulo 4, el apóstol Pablo ya estaba, en los versículos más abajo, ya estaba preso y sabía que iba a ser ejecutado en cuestión de poco tiempo. Estaba culminando su ministerio, hermanos. Y veamos la advertencia que nos da a nosotros ahora en lo que le recomienda a Timoteo. Le dice en el capítulo 4, segunda epístola a Timoteo, capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Estamos procurando hacerlo, hermanos. Aún en los anuncios recibimos exhortación. No tenemos excusa. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y miren la advertencia que viene. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Como el pueblo de Israel saliendo de Egipto, Dios los alimentaba con el maná y decían, no tenemos sino este maná, como quien dice, es una comida insípida. Y no apreciamos la profundidad de la visión que Dios nos ha dado, hermanos. Y nos vamos a guiar por nuestras emociones nomás, tal vez oyendo cosas que no debemos de oír, según nuestros apetitos y no según el llamamiento y la comprensión que Dios nos ha dado. Porque vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, la enseñanza sana, basada en la palabra de Dios, en la simplicidad de Cristo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y hay algunos que se han ido en pos de falsos maestros que les hablan según sus concupiscencias, según sus tendencias emocionales, y se olvidan de la profundidad de lo que hemos recibido. Y hemos escuchado el sermoncillo de que muchos quisieron ver lo que nosotros vemos y no lo vieron, y oír lo que oímos. En Mateo dice profetas y justos, y en el Evangelio de Lucas dice reyes y profetas, entre ellos el mismo Salomón. No alcanzó a entender el plan de Dios como lo entendemos nosotros ahora.
Y repito, hermanos, como una advertencia amorosa, pero clara, porque hay esa tendencia, hermanos, de tanto oír la verdad, en lugar de profundizar en ella, empezamos a decir, no, esto es lo básico, ya hemos oído mucho este mensaje, ya estamos cansados de él, y vamos perdiendo la vista de la profundidad de la verdad que Dios nos ha dado, hermanos. Y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, 2 Timoteo 4:3, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se dejarán llevar de sus sentimientos, de sus emociones, de sus deseos de oír cosas halagüeñas. Hermanos, de eso hay mucho. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, esto es bastante serio y grave y está ocurriendo en esta generación y tenemos ejemplos entre nosotros de que esto ha ocurrido, de que a pesar de que Dios nos está alimentando con ese pan del cielo que es Jesucristo mismo, que es la palabra de Dios, ni siquiera ellos recibieron el pan del cielo y sin embargo se quejaban. En el libro de los Números, a ver si encuentro eso, la queja del pueblo, y dice, creo que es por aquí, vamos a ver si lo encuentro. En el capítulo, oigan esto, capítulo 11 del libro de los Números, versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, 11:4 del libro de los Números, tuvo un vivo deseo. Oigan, ¿qué dice Pablo en 2 Timoteo? Concupiscencias, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quién satisficiera nuestras necesidades emocionales, carnales, a las cuales Dios dice que nos neguemos y no nos dejemos llevar por canciones como de sirenas que nos hacen saltar al mar? Me acuerdo de Ulises en la Ilíada, que tuvieron que pasar por una zona donde salían las sirenas a cantar, y un canto tan seductor que los marineros se lanzaban al mar en busca de aquellas sirenas seductoras, y Ulises se hizo amarrar del poste principal del barco para no caer en esa tentación y sobrevivir y pasar. No debemos olvidarnos de eso, debemos amarrarnos de la cruz de Cristo, hermanos, haciendo morir nuestros instintos primarios y no perder de vista lo que hemos recibido, hermanos. Y aquí dice, en el versículo 5 del capítulo 11 de Números, dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, lo que antes oíamos, lo que antes comíamos, que satisfacía nuestros apetitos. Dice, nos acostamos, comíamos de balde, o sea, lo pagábamos, no teníamos que pagar por ello, pero eran esclavos. Tenían que comer de balde porque no tenían que comprar la comida, pero tenían que entregar su vida a la esclavitud del pecado. Y es lo que ocurre, hermano, cuando estábamos antes en otros movimientos. De los pepinos, los melones, los puerros y las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná de nuestros ojos, despreciando la palabra de Dios y acordándose de las dulzuras que oían cuando los predicadores y otros querían endulzar el oído para seducir las almas incautas de los ciegos espiritualmente. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Y qué dice aquí el apóstol Pablo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír de aquellas cosas que querían satisfacer sus sentidos, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, satisfacer sus deseos carnales, que es lo que hacen tantas multitudes que se reúnen cada domingo, hermanos, a sentir una emoción, o decir Señor, Señor, y a no hacer lo que Dios dice. ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Y se dejan seducir por palabras halagüeñas y por cantos de dulzura como de las sirenas.
y apartarán de la verdad el oído. Tenemos ejemplos de eso en nuestras congregaciones, hermanos, y se volverán a las fábulas. Ahí tenemos, hermanos, una advertencia muy grave y muy seria para todos nosotros. No debemos apartarnos de la simplicidad de Cristo, sino profundizar en el conocimiento, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y crecer en esa profundidad de la verdad eterna que nos ha sido revelada y que no nos la dejemos arrebatar buscando nuestros instintos carnales que se satisfagan, hermanos. Debemos negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesucristo en la senda estrecha que lleva a la gloria eterna, a la plenitud indescriptible de lo que Dios ha preparado para nosotros. El otro camino puede ser placentero por el momento, pero tendrá graves consecuencias, hermanos, porque no conduce al reino de Dios. Hermanos, vivimos en un mundo verdaderamente trastornado y francamente siempre ha sido así. ¿Cómo empezó este mundo? Cuando Eva y luego Adán se dejaron llevar por los deseos de los ojos, el fruto se veía muy agradable a la vista, los deseos de la carne se veía muy bueno para comer, satisfacer sus instintos primarios y para alcanzar sabiduría y pensar, bueno, yo puedo decir que esto es bueno y que esto es malo y dejar de lado lo que Dios dice que es bueno y malo, que es el único que lo sabe de verdad, porque Dios siempre ha existido y siempre va a existir. Y desde la perspectiva de Dios, tiene una visión perfecta a dónde conduce cualquier desviación de su ley. Dios ve las consecuencias perfectamente, hermanos, y nos enseña cuál es el camino, y es un camino estrecho, y a veces no es tan agradable y tan dulce como el lecho de rosas, pero sabemos que al final, y aún entre tiempo, cuando nos aferramos a eso, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, como le dice el apóstol Pablo a los filipenses. Una paz profunda, hermanos, que el mundo no conoce. O sea, que no la busquemos donde no está, mis queridos hermanos. Entonces, vivimos en un mundo lleno de tumulto. Tengo aquí, y ustedes lo pueden encontrar en Wikipedia, me dio la curiosidad de ver, viendo el panorama del mundo que estamos viendo, hermanos. Actualmente hay una guerra que ha sacudido al mundo, la guerra entre Rusia y Ucrania, hermanos. Pero ¿cuántas otras guerras hay en África? Pequeñas guerras. ¿Cuántas guerras hay en Colombia? Entre el narcotráfico, lo que eran las guerrillas y el ejército. Continúan los conflictos, no han parado, mis queridos hermanos. En muchas partes del mundo todavía está lleno de conflictos. En el África hay cantidad de conflictos. Sin embargo, claro, esta guerra que estamos viendo va a tener repercusiones a escala mundial y ha llamado la atención del mundo entero. Y estamos viendo, y sin embargo, sabemos que esta no es la última guerra que va a venir. Lo que esto está haciendo es legalizar o justificar a los ojos del mundo que Alemania se vuelva a armar. Eso era un tabú que no se podía nombrar, que Alemania volviera a convertirse en una potencia militar después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. El mundo entero estaba opuesto a que Alemania se volviera a armar y los mismos alemanes se sentían tímidos al respecto. Sin embargo, el señor Putin en una semana cambió la perspectiva mundial y ya la gente ve a Rusia como una amenaza para el mundo occidental y tal vez para otras partes del mundo, y ya justifican que Alemania se arme porque Estados Unidos va cuesta abajo, hermanos queridos. Ha perdido su credibilidad. Huye sin que nadie lo persiga, como ocurrió allá en Afganistán. ¿Cómo salieron de Afganistán sin que nadie los estuviera persiguiendo, hermanos? Y está predicho en la palabra de Dios que era lo que iba a ocurrir. ¿Cómo salieron de Irak sin que nadie los estuviera persiguiendo y le dejaron el armamento a lo que llegó a ser el ISIS o el ejército islámico? Y ahora le dejan el armamento y el equipo militar y equipos de inteligencia a los talibanes, mis queridos hermanos, dándole una victoria al mundo musulmán sobre el llamado cristianismo, entre comillas, que los va a envalentonar para crear una guerra todavía más grande que se viene. Sabemos que esta no es la última guerra. Esto es una guerra que va
ya ha justificado a los ojos del mundo que Alemania se arme, porque ya no pueden confiar en Estados Unidos. Entonces hay que confiar en Alemania, que es la primera potencia industrial europea, creo que la segunda del mundo, y todo el mundo está muy de acuerdo que se arme porque nos va a defender de los rusos. Y a los ojos del mundo está perfectamente bien y no saben qué está pasando, hermano. Se está unificando Europa y Alemania a la cabeza. Ellos pueden convertir, es el país que más automóviles produce en el mundo y de más alta calidad, la mayoría. Cuando ellos conviertan esas fábricas, hermanos, en producción de material bélico y de tanques de guerra ultramodernos, hermanos, y los submarinos que ellos ya producen son los mejores del mundo, tanto que Israel le compra los submarinos a Alemania, hermano. A ellos no les va a costar mucho trabajo, ya es un pueblo que tiene un tremendo talento, sobre todo cuando se trata de armamento de guerra. Hermann significa hombre de guerra. Guerra, man, hombre. Y así se han conocido a lo largo de toda la historia, hermanos. O sea, nos estamos acercando a tiempos sumamente dramáticos y lo que estamos viendo ahora es un preludio de otras guerras que van a venir. Sabemos que va a haber una guerra étnica en Europa entre el mundo musulmán y el mundo cristiano. Es la última cruzada y seguramente es de las primeras cosas que va a proclamar el falso profeta cuando haga caer fuego del cielo a la tierra y deje al mundo totalmente impactado. Va a utilizar eso para solucionar un problema que está pendiente sobre la cabeza de Europa, hermanos. El problema del Islam. Nosotros no tomamos partido aquí, pero estamos observando un fenómeno real, que es real en el escenario del mundo, hermanos. El Islam entra a colonizar, hermanos. Ellos tienen el objetivo de conquistar al mundo, así como también lo va a tener la última restauración de Roma, como siempre lo ha tenido, es de conquistar al mundo. Y también la tienen los del Oriente, Rusia y China. Ellos quieren conquistar al mundo. Todos tienen un mismo objetivo. ¿Qué produce eso? Un enfrentamiento, una guerra. O sea que en el horizonte inmediato no hay esperanzas de paz, queridos hermanos. La guerra de Ucrania va a terminar y nosotros sabemos que al fin de cuentas lo que lo está produciendo es que Alemania se arme, que toda Europa se arme. ¿Y qué vemos nosotros en profecía? Va a haber una guerra étnica y seguramente aquí en Estados Unidos también, hermanos. Está profetizada. Jesucristo dijo nación contra nación. Después del caballo blanco, que es el falso profeta, viene el caballo rojo y empieza nación contra nación, quiere decir grupo étnico contra grupo étnico. ¿Qué es un grupo étnico? Se define por un origen común, se define además por una lengua común, se define además por una religión común y por una cultura común. 4 elementos y ya no se mezclan como el aceite y el agua. Y están ahí juntos, hermanos, contendiendo por un mismo fin, dominar al mundo. ¿Eso en qué va a terminar? Eso va a estallar, hermanos. Va a estallar. El caballo rojo va a empezar con eso. Y luego, ¿qué va a producir? Que el sur también se una ante la amenaza del norte. El mundo musulmán, presidido por Egipto, el que tiene mejor armamento. Esto es lo que nosotros tenemos, esa visión profética, hermanos, como se mencionó, la visión que Dios nos ha dado. Y Egipto, unido con Arabia Saudita y otros países del África del Norte y del Medio Oriente, que tienen todos los recursos de petróleo, que ahora se hacen cada vez más urgentes, ya que la gente quiere cortar la dependencia del petróleo y del gas que proviene de Rusia. Entonces, ¿qué va a ocurrir, hermanos? Ellos ya están armados. Egipto tiene el mejor armamento de todo el Medio Oriente y la mayor población y el ejército más numeroso. Ellos van a ser la cabeza del rey del sur como lo han sido a lo largo de la historia. Y se va a unir con ellos Arabia Saudita, que les va a proveer también, les va a proveer finanzas y recursos petroleros. Se van a sentir muy fuertes y van a atacar al rey del norte cuando vean que el rey del norte está oprimiendo a sus hermanos allá en Europa. Ya lo podemos presentir, hermanos, y ver. Entonces ahí viene otra guerra. Ellos van a atacar al norte. ¿Y el norte cómo va a responder? Con un ataque tipo relámpago, como fue los ataques que ideó el pueblo alemán, dirigido por Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, y que fue también por el mariscal Rommel.
la forma de ataque violento, repentino y aplastante. Y sabemos que va a haber un contraataque de parte del norte hacia Egipto, hermanos. Y después sabemos que una vez aplastado Egipto y el Medio Oriente y sus recursos utilizados para agrandar el poderío de la bestia, entonces la bestia también se va a enfrentar con los reyes del Oriente cuando ellos no se quieran someter. Ahí está el panorama profético. Y otra guerra, Europa unificada, séptima restauración de Roma, va a atacar a los reyes del Oriente, a Rusia, a China, y sabemos que Ucrania también va a ser parte de eso, aunque ahora parezca imposible, pero es lo que la Biblia dice. Y nos basamos en lo que dice la Biblia, no en la opinión de los que observan el panorama mundial y no tienen la visión que tenemos nosotros, hermanos queridos. Entonces va a haber un enfrentamiento con ellos también, después de que va a haber una época de comercio e intercambio, pero ellos no se van a someter plenamente al poderío de la bestia, y la bestia quiere dominar el mundo entero, que es lo que el diablo quiere, porque quiere suplantar a Cristo, que viene a reinar sobre el mundo entero. Es una figura falsa de Cristo, hermanos. Es lo que se viene. Entonces van a atacar a los del Oriente a ver si se someten. Y los del Oriente van a contraatacar, como nos lo dice el capítulo 9 del libro del Apocalipsis. Ahí lo tenemos. No voy a entrar a explicar todo eso ahora. Pero lo único que vemos ahora es guerra, y es lo que ha habido desde el principio de la humanidad, cuando Caín mató a su hermano. Por la misma razón por la cual tenemos guerra hoy. Es la misma razón por la cual Caín mató a Abel. Por envidia, por busca de poder, de ser el número uno, porque él es el primogénito. Hermano, ¿estamos viendo eso? Es lo que se viene, él les doy en un brochazo, pura guerra. Sin embargo, Jesucristo viene a establecer un reino de paz, con gente que practique la paz, hermano. Si nosotros no aprendemos desde ahora, siendo fieles en lo poco, a vivir en paz con todos los hombres en todo lo que dependa de nosotros, no estamos calificados para enseñarle al mundo un camino que nunca ha conocido. Aquí tengo un dato: 4.500 años de batallas, 4.500 años, es lo que se ha registrado a lo largo de la historia humana. Dice, el hombre es un ser agresivo. Según Wikipedia, ha habido 10.624 batallas en la historia de la humanidad. 10.624 batallas. Y les acabo de decir que ahora no va a terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania. Sigue una serie de guerras todavía, hermanos. Étnicas y luego entre naciones, tal como Jesucristo lo describe en el libro, en el Evangelio de Mateo. Dice, se levantará nación contra nación, grupo étnico contra grupo étnico. Ya les dije lo que es un grupo étnico. Y vemos que no se mezclan. Son diferentes. Y luego dice Jesucristo, nación contra naciones, grupo étnico contra grupo étnico. En griego es etnos contra etnos. Y luego dice, y reino contra reino. El rey del norte contra el rey del sur. No, perdón, primero el rey del sur contra el rey del norte y luego el rey del norte contra el rey del sur. Y al final, después de 2 años y medio de haber aplastado al rey del sur y de haberse ubicado en Jerusalén, tengan en cuenta lo que les estoy diciendo. Es un resumen así, una visión panorámica del futuro que se acerca y que nosotros tenemos el privilegio de haberlo recibido de parte de Dios y de su iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y sabemos que el futuro ahora será mucho más violento y peor. Nos estamos encaminando, están perfilándose ahora en el escenario del mundo los actores de la última escena del drama de la historia humana. Los reyes del Oriente, el rey del Norte. Alemania se está armando. Los reyes del Oriente están tratando de consolidarse con esta guerra de Ucrania y con la alianza sin límites. Oiga pues, así está escrito. Una amistad entre Rusia y China sin límites. Putin no se hubiera lanzado en esta guerra si no supiera que tiene el apoyo de China, mis queridos hermanos. Y recuerde que la China ha estado detrás de la guerra de Corea, que Estados Unidos no pudo ganar. No porque no tuviera el poder para hacerlo, sino porque el Congreso de los Estados Unidos temía una tercera guerra mundial.
¿Y quiénes estaban detrás de los coreanos? Los chinos. La guerra de Vietnam, igual. Como dijo con respecto a la guerra de Corea el general MacArthur, no hay sustituto para la victoria. ¿Cómo es posible que no podamos pasar de este paralelo, el paralelo 38, en la guerra de Corea? No podían pasar de ahí. Entonces llegaban ahí, los otros se retiraban y después volvían y atacaban. Y ahí van, va y viene, sin definirse, porque no les daban autoridad para entrar con todo y aplastar, porque detrás estaba la China y Rusia ya tenía la bomba atómica. Luego la guerra de Vietnam, ¿qué fue? Igual, Estados Unidos se desangraba ahí por décadas y no podía pasar de cierto punto. ¿Por qué? ¿Quién estaba detrás de Ho Chi Minh y del Vietcong? La China, hermanos queridos. ¿Y quién está detrás de Putin ahora? La China está detrás de Putin. Ahí tenemos el cuadro y nosotros lo entendemos, hermanos. O sea que ha habido en 4.500 años de historia humana, dice, el hombre es un ser agresivo. Según Wikipedia, ha habido cerca de 10.624 batallas en la historia de la humanidad. Entonces, hermanos queridos, el mundo no conoce la paz. Vemos que empezó con la muerte de Abel, el justo Abel. Así empezó, como fue perturbada la paz en el mundo, hermanos. Instigado por Satanás, y Dios se lo advirtió a Caín. El pecado está a la puerta y tú puedes enseñorearte de él. Dios le dijo a Caín, tú tienes la opción, y sobre todo iba a contar con la ayuda de Dios y él decidía no matar al hermano. Pero Caín decidió escuchar lo que el príncipe de la potestad del aire, Satanás el diablo, a quien Dios dejó a causa del pecado de Adán y Eva, dijo, bueno, ustedes quieren hacer lo que les dicta su naturaleza, seducidos por Satanás, ahí lo tienen, el Dios de este mundo, hasta el día de hoy, hermanos queridos. Entonces, por eso no ha habido fin de guerras, porque Satanás es homicida desde el principio. Y si él pudiera, hubiera querido matar a Dios cuando se rebeló contra Dios. Y él fue el que se le metió adentro a Judas para que él se encargara de mostrarle a los que querían matar a Jesucristo dónde lo podían encontrar. Satanás estuvo detrás de la muerte de Jesucristo. Él quiere matar a Dios, porque es la rebelión. ¿Y de dónde viene la rebelión? Viene del orgullo, de querer ocupar lo que no somos, aquello para lo cual no fuimos creados, y querer desempeñar una función de Dios cuando Él no fue creado para desempeñar la función de Dios, sino para servir a los que iban a ser parte de la familia de Dios, y hasta el día de hoy no quiere aceptar la razón por la cual fue creado, y ha pecado voluntariamente hasta el punto que Jesucristo dijo, ya está juzgado. Ya está juzgado, ha cometido el pecado imperdonable y está destinado al lago de fuego, hermanos queridos. O sea que estamos viviendo un punto crucial de la historia. ¿Por qué hago esta introducción? Veamos lo que dice Dios por medio de Isaías de este mundo, mis queridos hermanos. Veamos el capítulo 59 del libro de Isaías. Capítulo 59, dice, hablando del mundo en que vivimos hoy, donde rige el pecado, como dice el versículo 1, Isaías 59, 1, he aquí que no se ha cortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, lo que quiere decir transgresiones de la ley, eso es lo que quiere decir iniquidad, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Veamos lo que dice el versículo 7, hablando de la civilización de este mundo a lo largo de la historia humana. Dice Dios, Isaías 59, 7, sus pies corren al mal. Ahí lo vemos, lo estamos viendo ahora, y si analizamos la historia, aquí se habla de más de 10.624 batallas en la historia humana. Sus pies corren al mal,
se apresuran para derramar la sangre inocente, lo cual empezó con Abel. Era sangre inocente. Y francamente, hablando de la gente que se porta bien, aunque no esté obedeciendo todos los mandamientos de Dios. Pero ¿cuánta gente inocente está sufriendo en Ucrania la guerra destructiva que está llevando a cabo, golpeando apartamentos de viviendas de familias y lanzando misiles y descargas explosivas en lugares donde hay concentración civil, hermanos? Se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos, que estamos viendo ahora en Ucrania, lo que hemos visto desde Adán y Eva, lo que hemos visto en 4.500 años de historia humana. Dice, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Versículo 8, no conocieron camino de paz. El mundo no ha conocido el camino de la paz. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿conocemos el camino de la paz? ¿Lo practicamos? ¿Dónde lo podemos encontrar? De hecho, yo ya les he hablado de esto antes, hermanos. Pero yo digo, como el apóstol Pedro, decía, hermanos, veamos la segunda epístola del apóstol Pedro. Yo les he hablado de esto, pero hermanos, los desafíos para salirse del camino de la paz los recibimos todos los días. O sea que es tiempo de recordar esto, aunque ustedes ya lo sepan, algunos de ustedes. Pero hay muchos nuevos que nunca lo han oído. Y vean lo que dice el apóstol Pedro en su segunda epístola. Dice aquí en el capítulo... A ver qué capítulo es este. Capítulo 1, dice, en el capítulo 1, versículo 12 de la segunda epístola del apóstol Pedro, dice, por esto, 1:12, segunda epístola de Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Hoy me apropio de estas palabras, que las estoy leyendo de la palabra de Dios. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Bueno, yo digo lo mismo, hermanos, y lo tengo que aprender yo mismo. Yo no pretendo todavía tener, como dicen en otros idiomas, como la maestría del camino de la paz. Pero seguimos al maestro, hermanos, y si queremos y tenemos esa disposición de negarnos a nosotros mismos, de hacer morir nuestros instintos primarios y nuestro orgullo, que es el primer obstáculo para la paz, es el orgullo y es la primera causa de la paz. Yo me pregunto si al señor Putin no le han dado ganas a veces de retirarse de Ucrania y buscar otra solución. Ahí está el orgullo, está metido en la mitad, mis queridos hermanos. ¿Cómo retroceder? ¿Qué concepto va a estar ante el mundo? ¿Cómo va a ser visto? Y muchas veces nosotros tenemos el mismo problema, hermanos. Y el orgullo es, los voy a leer y apúntenlo bien. En el capítulo 13 del libro de los Proverbios, oigan esto. Capítulo 13, versículo 10 del libro de los Proverbios. Proverbios 13:10. Nunca olvidemos esto. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. ¿Cuál fue la primera contienda en la historia del universo? Cuando Satanás se creyó lo que no era. Es un engaño. La soberbia y el orgullo son un engaño. Es creernos lo que no somos y tratar de obtenerlo por cualquier medio. O sea que ya va mal desde el principio. Vamos en pos de una mentira. Satanás quería sentarse en el trono de Dios. Él mismo lo dijo. Eso es lo que estaba en su corazón. Yo lo voy a leer aquí. En el capítulo 14 de Isaías, él mismo lo dice. El mismo 14 de Isaías, desempeñar una función para la cual no fue creado. Por eso nosotros tenemos que reconocer a los que tienen talentos que nosotros no tenemos.
Gracias a Dios, Dios ha enriquecido la obra hispana, hermanos, con hombres que tienen talentos que yo no tengo. ¿Y cuál es mi obligación? Respetar eso y no apagar el espíritu y dejar que se manifiesten esos dones para el bien de todos, incluido el mío mismo. Y fíjense lo que Satanás todavía tiene en la mente, porque aún va a haber un asalto más al trono de Dios de parte de Satanás y sus ángeles, una tercera parte de los ángeles, para tomarse el trono de Dios. Todavía no ha ocurrido y falta su último intento por hacer eso. De manera que va a ser echado y nunca más se le permitirá, porque él todavía se puede presentar allá arriba delante de Dios. Ustedes bien lo saben por el libro de Job. Vinieron los hijos de Dios, que en este sentido son los ángeles, a presentarse delante de Dios, entre los cuales vino también Satanás. No me acuerdo una vez que un hermano de un país por ahí donde no quiero acordarme nos preguntó, dice, entonces, ¿Satanás es hijo de Dios? No podía entender. Le dije, sí, pues Dios fue el que lo creó, pero no lo creó como Satanás, lo creó como Lucifer, un ser lleno de hermosura, de poder, de sabiduría, de todos los dones que usted pueda imaginar, y anduvo en perfección hasta el día en que se halló en él iniquidad, por su propia decisión. O sea que Dios no lo hizo así, Dios lo hizo perfecto en sus caminos, y él decidió desviarse por su propia decisión. Y es lo que ocurre con nosotros, hermanos queridos. Dice nuestro Señor Jesucristo que el que viene a él, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y dice también, tampoco los pueden arrebatar de la mano de mi Padre. Pero también dice el apóstol Pablo, si nosotros lo dejamos, él también nos dejará, pero por iniciativa nuestra. Nadie, ni el mismo diablo, puede tomar esa decisión por nosotros. Nos puede inducir a que la tomemos, pero es una decisión personal. Por eso Dios nos hace responsables de ello. El que se retira de este camino lo hace y es una decisión propia, y decide abandonar a Cristo, pues Jesucristo también lo abandona. Ahora, todavía le dará tiempo para que se arrepienta, pero si persiste y persiste en ese camino, llega un momento en que pierde el Espíritu Santo y ya está 2 veces muerto. Quiere decir que aunque esté vivo, ya está muerto, como dice el apóstol Pablo, de las viudas que se entregan a los placeres de la carne, viviendo están muertas porque pierden el Espíritu de Dios, que les da poder estar en la primera resurrección, y tienen únicamente el Espíritu del hombre, por el cual van a resucitar en la tercera resurrección, no en la segunda. En la tercera, hay gente que cree que no hay tercera resurrección, y yo se los he explicado a ustedes que sí la hay. La tercera resurrección de los que ya están juzgados y van derecho al lago de fuego, mis queridos hermanos. La segunda resurrección es para los que todavía no han sido juzgados. Recuerden eso, hermanos. Y el juicio comienza por la casa de Dios. Seguimos entonces aquí. Veamos lo que el diablo tenía en mente y todavía tiene en mente, porque todavía va a tratar de tomarse el trono de Dios. Dice, capítulo 14, versículo 12 del libro de Isaías. Miren lo que Satanás tiene en mente y tenía en mente aún antes de que nosotros fuéramos creados como seres humanos. Únicamente la Biblia nos puede revelar lo que el diablo estaba pensando hace quién sabe cuántos miles o millones de años. Y aquí tenemos el dato. Capítulo 14, versículo 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y va a ser lanzado a la tierra. En el capítulo 12 dice que va a ser lanzado a la tierra. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Miren lo que dice el versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y él no fue hecho a imagen y semejanza de Dios como nosotros fuimos hechos. Y por eso nos quiere destruir, por celos y por envidia, mis queridos hermanos. Todo eso lo podemos entender y no hay ninguna otra fuente para entender esas cosas y no este libro, hermanos queridos. Entonces, el mundo ha estado bajo esa influencia del príncipe de la potestad del aire que nos induce a la violencia,
nos induce a matar, a asesinar, mis queridos hermanos. Entonces, la pregunta es, ¿y si Jesucristo se llama príncipe de paz, tal como lo escribe claramente el apóstol Pablo por el nombre de Melquisedec? Él es rey de Salem. En el capítulo 7 de Hebreos es definido como el príncipe de paz, el único que verdaderamente viene a instaurar paz que el mundo jamás ha conocido. En el capítulo 7 del libro de Hebreos dice, versículo 3, hablando de Jesucristo antes de encarnarse, 7:3, sin padre. Recuerden que el verbo, antes de llegar a ser hombre, antes de hacerse carne, no era el Hijo de Dios, pero sí era Dios y estaba con Dios. En el capítulo 7, versículo 3 dice, sin padre, hablando de Melquisedec, que no es otro que Jesucristo, sin madre, sin genealogía. O sea, en ese tiempo todavía no era el Hijo de Dios. Él se convirtió en Hijo de Dios en el momento en que fue concebido en el vientre de la Virgen María, tal como se lo dijo el arcángel. No sé si era arcángel, el único en la Biblia que aparece como arcángel es Miguel, pero tal como se lo dijo Gabriel a María, le dijo, concebirás en tu seno y será llamado él Hijo del Altísimo, sin padre, sin madre, sin genealogía. Esto es antes de encarnarse, que ni tiene principio de días ni fin de vida, siempre ha existido. Tanto el Padre, que era en el capítulo 1 de Juan, es Dios, y el Verbo también es Dios, y no tiene principio ninguno de los dos, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y dice, en el capítulo 7, versículo 2, dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, sea rey que reina de acuerdo con los mandamientos de Dios. Él nunca ha pecado y va a regir al mundo entero con esa plataforma de gobierno, hermanos. Los 10 mandamientos, con sus ramificaciones que vienen de los primeros 4 mandamientos, los estatutos que tienen que ver con nuestro culto a Dios y ramificaciones de los últimos 6, que son los juicios, que tienen que ver nuestra relación entre unos con otros. Pero la esencia de todo eso está en los 10 mandamientos. Entonces dice que significa primeramente, estoy leyendo Hebreos 7:2, rey de justicia. ¿Qué gobierno ha reinado sobre la tierra con base en esos mandamientos? Tal vez el rey David y Salomón por un tiempo. Pero fuera de eso, cortos periodos con algunos pocos reyes, hermanos, sobre toda la faz del mundo. Rey de justicia también, rey de Salem. Esto es rey de paz. ¿Cómo vendrá la paz al mundo? Por la obediencia de esos mandamientos, hermanos queridos. Y si nosotros no conocemos ese camino de paz y no lo practicamos, no somos aptos para enseñarle al mundo un camino que nunca ha conocido. Veámoslo como el apóstol Pablo lo describe en el capítulo 3 de la epístola a los Romanos. Capítulo 3 de la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo describe lo que es este mundo a lo largo de la historia, hermanos. Capítulo 3, Romanos, versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Hablan, ¿y hablan de qué? Un sepulcro abierto, hablan de muerte, de matar. Y ahora Alemania se está armando y va a pensar en lo mismo, hermanos queridos. Y todos los que la sigan, todos los países de Europa o del mundo que se unan con ella. No sabemos todavía porque aún en la Segunda Guerra Mundial el Japón era parte de eso y no estaba en Europa. O sea que vamos a ver, pero sabemos que va a haber 10 reyes que le van el poder, le van a dar el poder a la bestia, o sea, al falso Cristo. Y en el capítulo 3, versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo, hermanos. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Siempre dicen, no, no vamos a atacar. Y sí atacan. No, no hemos matado a la gente que nos están acusando. Y parece ser que sí la han matado. Es una mentira tras otra, hermanos.
es una mentira tras otra. Uno ya no sabe qué creer. Lo que hay que creer y saber es que el ser humano es mentiroso, hermanos, y que Dios nunca miente, y que nosotros no debemos mentir, debemos andar por el camino de la paz. 3:14, su boca está llena de maldición y de amargura. Piensa uno lo que pensarán ahora los ucranianos de los rusos y los rusos de los ucranianos, hermanos, para dar un solo ejemplo de lo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia humana. Sus pies, versículo 15, se apresuran para derramar sangre. Bueno, estamos viendo, hermano. Colombia tuvo un capítulo que se llama La violencia y que se conoce en la historia universal como un capítulo de la historia humana, que empezó en 1949, el 9 de abril de 1949, con la muerte de Gaitán, y se prolongó entre partidos políticos que se mataban unos a otros, el pueblo y los políticos conversaban entre sí en los lugares donde llevan el timón hacia la muerte de una nación. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Y luego siguió la guerra, no ha terminado. La guerra que antes era guerrilla, que tenía alguna ideología, ahora no la tiene, la ideología es dinero. Se llama narcotráfico, hermanos queridos. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y miren lo que dice el versículo 17. Y no conocieron camino de paz. ¿Cuál es el camino de la paz, hermanos? Vamos a ver brevemente en la medida en que Dios me permita. Como les dije, de esto ya les he hablado antes. Pero Jesucristo, en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, les pido que se dirijan allá por un momento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Recordemos que ya vimos que Él es Rey de paz, que también significa Príncipe de paz. Y luego veamos lo que dice el capítulo 10 del libro de los Hechos. Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Estoy leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio, o sea, las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. O sea, el evangelio era la predicación de las buenas noticias de la paz, lo que Él viene a instaurar en el mundo, 1000 años de paz, y luego, como dice, también le dijo Gabriel a María, su reino no tendrá fin, y va a tener paz, va a haber paz en el universo entero. Entonces, si el mundo no conoce el camino de la paz, y es lo que estamos viendo hasta ahora, y Jesucristo vino a anunciar las buenas nuevas del camino de la paz, hermanos, si nosotros no conocemos ese camino, y no basta conocerlo, si no lo ponemos por obra, hermanos, no vamos a estar calificados para enseñarle al mundo lo que nunca conoció si nosotros mismos no lo conocimos. O si lo conocimos y no lo practicamos, peor todavía. Más nos valiera no haber conocido la verdad que después de conocerla volvernos otra vez al vómito, como la puerca lavada en el cieno, que vuelve a revolcarse, la puerca lavada vuelve a revolcarse y el perro vuelve a su vómito, hermanos. O sea que tenemos obligación de conocer. Hay una parte, yo no digo que esto lo explica todo, pero lo podemos tomar como una ayuda, el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, donde podemos encontrar verdaderamente indicaciones del Maestro en el Sermón del Monte, que fue prácticamente, podríamos decir, como la piedra angular de la predicación del Evangelio, que es Evangelio de paz. Y Jesucristo vino a enseñarnos el camino de la paz que el mundo no ha conocido. Algunos de sus elegidos a lo largo de la historia naturalmente lo han conocido, pero nosotros debemos ser hoy en día estar muy enterados de lo que es este camino y cómo practicarlo. Vamos a ver cómo, para que nos examinemos. Dice en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo: viendo la multitud,
subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, la pregunta nuestra es: somos pobres en espíritu. ¿Qué significa eso, hermano? Ya vimos en el capítulo 13, y les dije, por favor, recuérdense de eso. Capítulo 13, versículo 10 del libro de los Proverbios. Hay una verdad profunda, hermanos, inalterable, que es cierta y real. Capítulo 13, versículo 10. Ciertamente, 13:10 de Proverbios, la soberbia concebirá contienda. ¿Cómo ocurrió el primer conflicto en la historia humana? Ya se los dije, cuando Satanás no quiso aceptar el papel para el cual fue creado. Él no fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero es su pretensión hasta el día de hoy. Quiere ser Dios. Y nosotros estamos destinados a ser Dios. No con la autoridad del Padre ni la de Jesucristo, pero vamos a ser parte siendo uno con el Padre y con el Hijo, siendo parte de Elohim, que es una palabra plural, como ya se los expliqué en el último sermón que les di. Entonces, Satanás creó el primer conflicto por soberbia, porque quiso ocupar un puesto para el cual no había sido creado, porque estaba engañado, creía, viéndose a sí mismo, su resplandor lo engañó, de tanto mirarse y ver lo que Dios le había dado, se olvidó de quién se lo había dado y pretendió ocupar el lugar de Dios. Eso es soberbia. La soberbia genera rebelión, porque hay ministros que se han apartado del gobierno de Dios en la iglesia, porque se creen lo que no son, se creen abanderados de la fe, de una fe sin obras, hermanos, de una rebelión, tratando de justificarla por motivos verdaderamente tontos, por cuestiones insensatas, hermanos, sacan un pretexto para justificar su rebelión, que no es otra cosa que una manifestación de su orgullo por creerse lo que no son. Cuando alguien se sale de la iglesia y crea su propio grupo, se cree lo que no es. Esa función no les ha sido dada, hermanos. Y van hacia la perdición si no se arrepienten. ¿Por qué? Por orgullo. Y fíjense que el Salmo 19 lo dice, hermanos. Fíjense lo que dice el Salmo 19, que está muy sabio, está bien traducido en esta Biblia, hermanos. En el Salmo 19, vea lo que dice el rey David. Dice, versículo 19:12 de los Salmos, 19, Salmo 19, versículo 12. Apunten esto, hermanos, por favor. Recuerden que tenemos que saber esto para poder estar en el reino de los cielos, y no solo saberlo, sino practicarlo a diario. Y vamos a ver que la oportunidad ahí está, cada día, en donde quiera que estemos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Recuerden que el orgullo es un engaño, y a veces somos orgullosos, nos creemos lo que no somos, y yo lo digo por mí mismo, hermanos, y es un engaño que trae malas consecuencias. ¿Cuál consecuencia? Mire lo que dice aquí. Versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, en plural, o sea, de la soberbia. En singular, en hebreo se pone plural cuando es gran soberbia, cuando es un engaño de creernos lo que no somos. Y luego dice, que no se enseñoreen de mí, que yo no dé lugar al orgullo para que me guíe en mis actos, o en mis palabras, o en mis acciones, o en mis actitudes, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Cuando uno se cree lo que no es, termina creyendo que uno se merece lo que no le pertenece y crear rebelión para arrebatarlo. Ahí está descrito lo que es el origen de las guerras. Satanás creó rebelión para arrebatar lo que él creía que se merecía, porque él mismo dijo, me sentaré y seré semejante al Altísimo. Entonces creó y quiso arrebatar y quiso asaltar el trono de Dios, y aún lo volverá a hacer, porque está engañado y engaña al mundo entero y a nosotros mismos, hermanos. Esto es una advertencia para nosotros. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, hermano, y eso lo afrontamos
en la casa nuestra, entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre hijos y padres, en el empleo, donde quiera que volteemos, hermanos. Cuando hay orgullo, hay contienda. Por eso, la humildad es la base del camino de la paz. Y vean lo que Dios dice con respecto a una actitud humilde. Por eso le pide David a Dios que la soberbia no se enseñoree de mí y estaré limpio de gran rebelión. Porque uno se revela es cuando se cree lo que no es y se da cuenta y cree que no le están dando el tratamiento que yo me merezco según mi propio engaño. Y lo reclamo, y si no me lo dan, lo arrebato. Ese es el orgullo, y está escrito en la rebelión de Satanás. Y a veces nos sentimos tan ofendidos por cosas que francamente no valen la pena, pero es que tenemos mucho orgullo, mucha levadura, hermanos. Acabamos de salir de panes sin levadura y es algo que no debe terminar. Son 7 días porque implica perfección. Quiere decir que debemos estar trabajando en ello hasta el fin de nuestra vida. Perfección, totalidad. Hay que perseverar hasta el fin con esa actitud, si no, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Está en la epístola de Santiago, está en la epístola del apóstol Pedro, creo que es capítulo 5, versículo 5, y está en el libro de los Proverbios. A Dios el orgullo le repugna, hermanos, porque fue el primer pecado. Y Satanás nos tiene infectados con eso. Yo no voy a decir que yo esté exento, pero tenemos que estar vigilantes, hermanos, y dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a humillarnos delante de Dios y de nuestro prójimo si lo hemos ofendido, o a perdonar si nos han ofendido. Muchas veces hay gente que no perdona porque es tanto el orgullo que tiene que cree que la ofensa es más grande de lo que es. Esa es la lógica sencilla de eso, hermanos. Y no perdona. Yo perdono, pero no olvido. En cambio, cuando tenemos una visión clara de lo que somos, polvo de la tierra, entonces estamos dispuestos a perdonar. Si vemos lo que Jesucristo hizo sin jamás haber pecado. Ayer terminé de leer. Siempre procuro leer en esta época del año, por lo que pasó Él por nosotros, hermanos, siendo Dios. Aún no entendemos hasta qué punto se humilló sin haber pecado. Se dejó golpear, abofetear, escupir, azotar, escarnecer, crucificar, clavado, hermanos, para rescatarnos. ¿Quiénes somos nosotros para creernos algo que no somos, hermanos? Si uno pierde esa visión de Jesucristo, entonces los conflictos no se resuelven. ¿Por qué? Yo no voy a pedir perdón. Porque me ofendió, yo soy el que tengo la razón. O no pido perdón o no quiero perdonar. Y ahí, eso es el camino de la paz en nuestro propio hogar, en nuestra propia vida, hermanos. Por eso dice Dios que Él da su gracia a los humildes y resiste a los soberbios. El soberbio que no perdona, que no pide perdón, Dios no lo acepta, hermanos. Y la humildad se manifiesta así, lo vamos a ver aquí, si Dios no lo permite. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, capítulo 5, versículo 3 de Mateo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre en espíritu? Es el que no se cree lo que no es, el que no está engañado, sino que se ve como es. Pobre en espíritu, fallamos, pecamos, nos humillamos, somos polvos de la tierra y no nos dejamos engañar por las propias ideas que tenemos acerca de nosotros mismos, inspiradas por Satanás. Por eso dice, estarán engañados y siendo engañados. Y el primer engañado es el diablo. Él todavía se cree que puede ser Dios y está engañado y engaña al mundo entero. Y es lo primero que él usa para causar guerras. ¿Por qué creen que estalló esa guerra en Ucrania? Por orgullo, hermanos. ¿Y por qué continúa? Por orgullo. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sin humildad no puede haber paz. Veamos cómo considera Dios lo importante que es a los ojos de Dios que tengamos esa actitud. Veamos el capítulo 57 de Isaías, hermanos. Esto es sublime lo que dice aquí. 57, capítulo 57 de Isaías, versículo 15. 57:15 de Isaías, por favor, tengan todas estas escrituras en mente, hermanos,
y volvamos a la leer, porque nosotros estamos guiados por ese espíritu día y noche y debemos estar día y noche combatiéndolo hasta el fin de nuestra vida. 57:15. Porque así dijo el alto y sublime. No hay nadie más alto. Dios habita una luz inaccesible. El que habita la eternidad no tuvo principio ni tendrá fin, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y es lo que quiere decir la hermosura de la santidad. Es ese lugar glorioso y la irradiación gloriosa que emana de Dios. Es la hermosura de la santidad, no la nuestra, es la de Dios. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahí está, hermanos. Primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque está arrancando de raíz la razón por la cual no hay paz en el mundo, que es el orgullo. Entonces, cuando nos vemos como somos y nos humillamos delante de Dios, dice: yo habito en la altura y la santidad. Y fíjese el contraste. Arriba en una luz inaccesible y con el quebrantado y humilde de espíritu, que dijo Jesucristo: el que guarda mi palabra, el Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Dios habita en el tercer cielo, hermanos. Y cuando alguien es humilde, se humilla delante de Dios, reconoce sus pecados, pide perdón, Dios le da su presencia por medio del Espíritu. El Padre Jesucristo viene a morar dentro de una persona así, hermanos. Es inconcebible que el Dios del universo tenga esa humildad de venir a morar con un ser humano, porque reconoce su condición y Dios le agrada el que tenga un corazón humilde. Y el que se humilla será exalzado. Entrará en el reino de los cielos. Se sentará sobre un trono para regir naciones para siempre. Será ensalzado. Los orgullosos serán eliminados. No habrá lugar para el orgullo en el reino de Dios, hermanos queridos. Con el quebrantado, yo habito en la altura y la santidad, y, o sea, desde allá nos deja su simiente aquí, su presencia misma dentro de nosotros. Nos convertimos en templo de su presencia, hermanos. Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Como dijo David, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Todos hemos pecado, hermanos, pero si reconocemos lo que somos y nos arrepentimos, hermanos, y luchamos contra el orgullo y nos humillamos delante de Dios, hermanos, Dios morará dentro de nosotros y nos exaltará para la vida eterna y para reinar con su Hijo y ser uno con Él y con el mismo Padre. Y luego lo repite en el capítulo 66, hermanos. O sea que esto es para examinarnos. Si hay conflicto en nuestra casa, en nuestro hogar, con amigos o con lo que sea, examinémonos. Tiene que haber orgullo en algún lugar. Entonces dice el capítulo 66 de Isaías, lo repite, hermanos. El Eterno dijo así: el cielo es mi trono, una vez más. Es una altura inaccesible para nosotros. Y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Como quien dice, no habita en un templo físico, pues hecho de manos de hombre, pero va a habitar en un templo que está hecho por Dios, este cuerpo nuestro. Ahí Dios está dispuesto a habitar ahí, hermanos. Así de humilde es Dios, hermano. ¿Qué dijo Jesucristo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y es muy importante que tengamos en cuenta nosotros en la iglesia, hermanos, de asociarnos con los humildes, como lo dice el apóstol Pablo. A veces creamos un circulito, una rosca, como dicen en Colombia, entre los que se creen de cierta posición y no se comunican con los humildes, cuando ellos son parte del cuerpo de Cristo. Y a ellos es a los que Dios ama y prefiere. A veces la posición social o la posición económica contribuye a que nos sintamos superiores, hermanos míos. Dios nos dice, por medio del apóstol Pablo, asociaos con los
humildes. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿A quién llamó? Él no vino a llamar al sumo sacerdote, hermanos. Vino a llamar pescadores que no tenían muy alto concepto de sí mismos, hermanos. Y trabajó con ellos porque a Dios no le importa el talento. El talento lo puede dar Dios fácilmente, pero el carácter Dios lo forja, hermanos. Y está basado en la humildad. Donde no hay humildad, Dios no puede trabajar, hermano. No puede trabajar. Y acuérdense que el libro de los Proverbios, en el capítulo 9, nos dice cómo podemos saber si somos humildes o no. Ahí está la clave, hermanos. Se los he dicho muchas veces, pero que no se nos olvide, porque eso sigue siendo cierto y seguimos siendo muy susceptibles a esta cuestión. Miremos aquí el capítulo 9 del libro de los Proverbios. Miren lo que dice. Capítulo 9, yo lo he leído muchas veces, pero recordémoslo y a mí me conviene recordarlo también. Capítulo 9, versículo 7 del libro de los Proverbios. El que corrige al escarnecedor, quiere decir al arrogante, o sea, al orgulloso, se atrae a afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. ¿Por qué? El que es orgulloso se cree lo que no es. Y si uno le corrige lo que él no es, se va a estar orgulloso porque está engañado. ¿Y ven ustedes la lógica de eso? El primer engaño es creerse uno lo que no es y genera orgullo y genera contienda, rebelión, discordia entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre empleadores y empleados, en donde quiera que nos movamos, hermanos, y en el mundo entero. Versículo 8, no reprendas al escarnecedor, o sea, al arrogante, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Porque el que tiene un corazón humilde quiere saber si en algo está fallando y si alguien se lo muestra, le va a dar las gracias porque nos está haciendo un favor. Ahora, que duele, duele, porque el ego nuestro ahí lo tenemos, por eso hay que hacerlo morir. Por eso existe el concepto de la cruz, que es crucificar nuestro viejo hombre, clavarlo, hacerlo morir. Y no es fácil cuando uno recibe corrección. Y el mismo doctor Meredith decía, si es verdad, no importa cómo nos la digan, aunque sea de malas maneras, pero si es verdad podemos crecer. Y yo lo digo para mí mismo, hermanos, no crean que yo ya lo he alcanzado, pero es esencial para poder entrar en el reino de los cielos. Es la base de la paz, es la base del camino de la paz, hermanos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará, porque sabe que tiene que cambiar y crecer y ser más como Jesucristo, y cuando alguien le muestra cómo puede hacerlo, va a estar agradecido. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor del Eterno es el principio de la sabiduría. Ahí tenemos, hermanos, esto tenemos que examinarnos. Si alguno de nosotros tiene un conflicto con alguien de su familia, examinémonos. Si no se ha resuelto el conflicto, no esperemos a que el otro cambie, hermanos. Tenemos nuestra parte en ese conflicto, hermano. Y cuando uno se humilla y pide perdón, puede sentir que se está muriendo, está perdiendo el prestigio y se acabó mi dignidad. Al contrario, que se humilla, será ensalzado. El que se enaltece, será humillado. Es una ley y eso funciona. Cuando alguien tiene el valor de decir, me equivoqué, que es como decía el señor Armstrong, es lo más difícil para el ser humano. Es decir, me equivoqué. Perdón, cometí un error. Pero Dios exige que tengamos el valor de hacerlo. Y si alguien nos muestra algo, decir, gracias, me estás ayudando. Y eso resuelve el conflicto entre marido y mujer, entre mujer y marido. Cuando alguno tiene la iniciativa de ser valiente y verse como es, y darle gracias a Dios. Eso es humildad. Y así empieza la paz. Sin eso no hay paz, porque el orgullo genera contienda, hermano. Que no se nos separe eso de aquí, porque el tiempo ya está cerca, en que los que no lo estén practicando no van a estar en el reino de los cielos. Si somos orgullosos, eso es repugnante a la presencia de Dios, porque fue el primer pecado. Y tenemos que vencerlo para poder estar ahí. Y aprender de Jesucristo, que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Siempre le dio la gloria a su Padre, hermano.
Entonces, sigamos con el Sermón del Monte. Ahí está el camino de la paz descrito. Como les digo una vez más, donde no hay humildad, no puede haber paz, porque el orgullo es el inicio de toda contienda. No lo perdamos de vista y tengamos el valor de analizarnos a nosotros mismos y de tomar las medidas que tenemos que tomar para que haya paz en nuestra vida, hermanos. Segundo, entonces dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. ¿Quién? De los humildes. Acuérdense, Isaías 57, acuérdense, Isaías 66. ¿En quién se fija Dios? Dice, yo habito en la altura, pero ¿con quién voy a habitar también? Con los humildes. Les voy a dar mi espíritu y mi presencia va a estar dentro de ellos. Y si queremos que se quede ahí, tenemos que estarnos negando, porque eso no desaparece en un solo día. La tendencia al orgullo está como parte de nuestra carne, nuestra carnalidad, y hay que combatirla todos los días, hermanos, de una manera o de otra. Sigamos. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, una de las lecciones más profundas que encontramos en el libro de los Salmos es llorar, pero llorar y derramar nuestras lágrimas delante de Dios. Ante todo, no ante, a veces sí, ante un amigo o ante un amigo íntimo, llorar no está mal, pero el manifestar nuestras inquietudes, nuestras frustraciones desde el fondo de nuestro ser, es lo que hacen los psiquiatras, hermanos, y los psicólogos. Le dice a la persona, a ver, siéntate aquí, cuéntame a ver tus frustraciones. Y entonces la persona los cuenta y hace como una catarsis, como se dice, una limpieza al sacar esas cosas. Pero el psicólogo y el psiquiatra no tienen la solución. Ellos le mandan una droga para que deje de sentir lo que está sintiendo, que no se dé cuenta, hermano. Si lo hacemos delante de Dios, Dios tiene. Él vino a sanar corazones quebrantados. Está escrito en Isaías y lo leyó en la sinagoga. Jesucristo tiene el remedio, pero uno a veces le toma décadas entender, como lo hacía el rey David, que cada que tenemos una angustia, una frustración, un dolor, tenemos que derramarlo delante de Dios. David mismo en el Salmo 56, por ejemplo, miren ustedes, en el Salmo 56, vean lo que decía el rey David, y todo esto nos sirve. Y el libro de los Salmos es una escuela que nos enseña que Dios es nuestro refugio y que debemos buscarlo y desatar nuestras tristezas, frustraciones, dolores delante de Él. Y a veces mucha gente no lo hace, hermanos. Nos dejamos consumir por la angustia solos. Y Dios sabe que están ahí, pero Él nos da una orden. Jesucristo lo dice, venid a mí, los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Vengan y lloren delante de mí. Y yo les doy una paz profunda interna que no pueden encontrar en ninguna otra parte, porque yo les doy la solución. Jesucristo tiene el poder de sanar corazones quebrantados, hermanos. Y en el Salmo 56, vean lo que dice David. David estaba entre los filisteos y salía de ahí y corría a un lugar a esconderse en una cueva y ya tenía que salir corriendo para otra parte, hermanos. Vean lo que dice en el capítulo 56, versículo 8, hablando a Dios. Mis huidas tú has contado. Sabes que ando huyendo por mi vida y David no había hecho nada que lo hiciera digno de muerte en este momento aquí. Más tarde en su vida cometió errores graves y se arrepintió y Dios lo protegió porque Dios ya le había perdonado. Pero aquí David no había hecho nada para provocar eso, pero Dios se valió de eso para enseñarle a depender de Dios. Cuando estoy frustrado, me voy ante mi Padre, a Jesucristo, y les cuento mi tristeza. Venid a mí. Él sabe lo que tenemos adentro, pero si no lo sacamos, ahí se queda. Y nos hace daño y nos destruye por dentro. Cuando tenemos la solución, hermanos. Y esa es la necesidad para tener una paz interior, para poder proyectar paz. Entonces dice 56:8, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma.
¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. Miren el Salmo, y esto está, los salmos están llenos de esto, hermano. Para uno tener paz interior, tiene que aprender lo que es llorar delante de Dios. Salmo 61 dice, versículo 3, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Versículo 4, yo habitaré en tu tabernáculo siempre, estaré seguro. Y la palabra ahí es hazá, en hebreo, que significa me refugiaré bajo las cubiertas de tus alas, buscando refugio por tristeza. Capítulo 62 de los Salmos, versículo 1, en Dios solamente está acallada mi alma. Dice toda esa serie de confusión que generan tantos problemas que encontramos en la vida. Hermanos, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Versículo 2, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Y miren lo que dice versículo 5, alma mía, Salmo 62, versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Versículo 8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Miren, Salmos 63. O sea, ¿cuánta gente en la iglesia, hermanos, está tomando píldoras para la depresión y yendo donde psicólogos y psiquiatras en busca de lo que Dios nos tiene ofrecido aquí? Hay que tener fe y convicción. Él vino a sanar corazones quebrantados, hermano, y a darnos paz interior como ningún profesional de este mundo nos puede dar. Él es poderoso. Si verdaderamente creemos en ello y lo buscamos y hacemos de esa angustia un agregado a la intensidad de nuestra oración. Cuando uno está golpeado y angustiado y triste, si se lo guarda para uno solo, lo consume. Pero si lo convierte en oración, le da más energía a la oración. Le agrega poder e intensidad y fervor a la plegaria y sube a Dios como humo delante de su presencia, y es como que uno quema las frustraciones como un sacrificio que se quema delante de Dios. Y si hemos sido ofendidos, tenemos que practicar lo que dice aquí también. Muchas veces injustamente, hermanos. Pero veamos lo que dice el capítulo 5 de Mateo, capítulo 5 del Evangelio de Mateo, dice, versículo 43, oigan esto, 5:43 de Mateo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es la reacción normal del ser humano. Pero yo os digo, si quieren ser discípulos míos, y Él nos dio ejemplo. Versículo 44, amad a vuestros enemigos. Oigan esto, hermano, amad. Es la fuerza contraria, eso ningún psicólogo se lo va a decir, hermanos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Todo lo contrario de lo que nuestro viejo hombre nos dicta que hagamos, Jesucristo dice, háganlo. ¿Y qué dice? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, hay gente que dice, no, yo no saludo a fulanita
porque sería ser hipócrita. Es que me ha hecho muchas y yo pues no la saludo. Eso no es ser hipócrita, eso es dejarse vencer de sus propios instintos carnales y no hacer lo que Dios le está diciendo que haga. Ame a su enemigo, ore por ella, y ese es el camino de la paz que el mundo no conoce. Jesucristo nos lo está dando. Y cuando uno tiene un problema con alguien y ora delante de Dios, Señor, ábreme el camino para hacer la paz con esta persona, o bien para pedirle perdón porque la ofendí, o bien para perdonarle porque me ha ofendido, ábreme el camino de la paz, para yo hacer lo que tú me dices y no lo que me dicta mi viejo hombre, para crucificarlo y dejar que seas tú el que vive en mí y no yo. Ese es el camino de la paz. Es un camino estrecho, hermanos, pero es el único camino que lleva a la paz y que nos transforma de gloria en gloria en la misma imagen, porque así era Jesucristo, hermano. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Clavado, golpeado, torturado, abofeteado, despreciado en la cruz, y aún oró por los que le hacían lo que le estaban haciendo. Eso nos transforma en personas que andan por el camino de la paz. Y a veces llevamos años en la iglesia y todavía no hemos entendido el camino de la paz. Nos cuesta trabajo orar por los que nos ofenden, por los que nos ultrajan y nos persiguen. Y a veces somos nosotros los que lo hacemos. Y si lo hacemos, tenemos que ir a pedir perdón. Y se requiere tanta humildad para ir a pedir perdón cuando le hemos hecho daño a alguno, como se requiere humildad para perdonar a los que nos han hecho daño. Y por eso la humildad es la base del camino de la paz, mis queridos hermanos. Ahí está, todo lo contrario de lo que nos dicta nuestra reacción humana. Si queremos ser discípulos de Jesucristo, empezaremos a entender lo que es paz. Cuando uno saca esas frustraciones, los resentimientos, uno queda liberado. Es como si hubiera quemado eso en el altar de la oración. Se quema y sube como incienso a Dios, y entonces Dios interviene. Dios muchas veces no interviene en nuestros conflictos con los demás, porque no estamos haciendo lo que Cristo nos dice que hagamos, hermano. Volvamos al camino de la paz. Y si les digo una cosa, hermanos, y lo digo para mí mismo, si no estamos practicando ese camino ahora mismo, no nos estamos preparando para enseñarle al mundo un camino que no conoce, si nosotros mismos no lo hemos practicado, hermano. Y si lo conocemos y no lo hacemos, peor todavía. Los que no lo conocen tienen menos responsabilidad. El que conoce y no lo hace tiene mayores consecuencias, hermanos. Y aquí Dios nos ha llamado a andar por ese camino. Veamos, por ejemplo, el caso que siempre lo leo en este caso, cómo Dios intervino en el caso de Ana, que no tenía hijos, hermanos, que eso sí era una verdadera afrenta en aquellos tiempos. Dice en el capítulo 1 del libro de Samuel, hubo un varón de Ramataim y de Sofim, estoy leyendo capítulo 1 del libro de Samuel, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. En aquellos tiempos el mundo apenas estaba poblando, hermanos. Y recuerden lo que hizo Elizabeth en su ancianidad, la madre de Juan el Bautista, cuando Dios le permitió tener ese hijo. Dice, en el capítulo 1 de Lucas, dice, versículo 24, 1:24 de Lucas. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, la mujer de Zacarías, padre de Juan el Bautista, y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Si una mujer no tenía hijos, era una afrenta, era considerado como una maldición, mis queridos hermanos. Podemos hablar mucho de ese tema, pero sigamos aquí en el capítulo 1 de Samuel, que es muy hermoso. Ya se los he leído varias veces, pero vale la pena recordarlo. Ahora que estamos explicando qué significa bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Si uno va y descarga sus tristezas, sus frustraciones delante de Dios, Dios lo consuela, Dios lo sana. Y este es un ejemplo hermosísimo. Versículo 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada
uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque el Eterno no le había concedido tener hijos. Y su rival, o sea, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Eterno no le había concedido tener hijos. Entonces aprovechaba los celos para atacarla, que es otra forma que Dios nos advierte al respecto. Por la envidia que tenía, pero la quería rebajar y atacarla continuamente. Así hacía cada año cuando subía a la casa del Eterno. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Bienaventurados los que lloran. Vamos a ver cómo ocurrió esto. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Eterno, ella con amargura de alma oró al Eterno y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Eterno de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Eterno todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, será un nazareo de por vida. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante del Eterno, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Eterno. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Bienaventurados los que lloran. Si verdaderamente usamos ese privilegio que Jesucristo dice: venid a mí, los que estáis cargados, y yo os haré descansar. Versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante del Eterno, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Eterno se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Eterno. Y lo consagró a Dios, y Dios después le dio como 5 hijos más. En el capítulo 2, versículo 21 dice, 2:21, y visitó el Eterno a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante del Eterno. Ahí tenemos un ejemplo, hermanos, hermosísimo, conmovedor, de que representa lo que Jesucristo dijo. Si queremos tener paz interior, hermanos, acudamos a Él. Él es el príncipe de paz. Él nos invita: venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y para producir paz tenemos que tener paz adentro. Y ahí está la clave, mis queridos hermanos. Luego el versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significa manso, hermanos? Jesucristo, hablando de su mismo carácter, dijo en el capítulo 11, versículo 29,
de Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí lo vemos. Él mismo es un ejemplo para nosotros de mansedumbre y es parte de su carácter. Podríamos decir que la mansedumbre es ser tardos para la ira, que es parte del carácter mismo de Dios. Cuando Dios declaró su nombre, quiere decir lo que Él es, no un sonido fonético, sino su carácter delante de Moisés. En el capítulo 34 del libro del Éxodo, veamos el carácter de Dios aquí. Y veamos que nos está pidiendo que seamos como Él es. En el capítulo 34, versículo 6 del libro del Éxodo dice, y pasando el Eterno por delante de él, por delante de Moisés, proclamó, el Eterno, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia por 1000 generaciones, mejor traducir que a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y en Números dice, al culpable. O sea, Dios es justo, pero Dios perdona, hermanos, y es tardo para la ira. Acuérdense cómo se aguantó ese pueblo 10 veces, hasta que ya dijo, a la 10ª vez, ya les dijo, se van a quedar en este desierto, todos los mayores de 20 años, con excepción de Josué y Caleb. Entonces dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Versículo 5, volviendo a Mateo 5:5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Por qué? Es una calidad esencial de la paz. No solo el ser humilde, como ya lo vimos, sino el ser manso. ¿Por qué? Vemos líderes que reaccionan de manera automática ante cualquier ofensa. Jesucristo no era así. El apóstol Pedro nos lo dice en el capítulo 2 de su primera epístola, dice, capítulo 2 de la primera epístola de la primera epístola de Pedro, 2:20 dice, pues qué gloria si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Oiga, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y nos dice por medio del apóstol Pablo, a nadie devolváis mal por mal. Esa es una orden, hermanos, por la cual uno siente que se muere cuando la pone por obra, pero es Cristo el que empieza a vivir y nuestro viejo hombre que muere, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. Lo volvía en oración, que se quemaba delante de Dios y él tenía paz interior, porque no se lo tragaba. Se lo encomendaba a Dios. Como dice el Salmo 55, deja tu carga sobre el Eterno y Él te sustentará. Salmo 55, vamos a ver eso, que es muy importante aprender eso, que es parte del llorar y del buscar a Dios. Dice en versículo 22 del Salmo 55, echa sobre el Eterno tu carga y Él te sustentará. No la echemos nosotros encima, que no podemos. Tenemos poca capacidad para almacenar frustraciones y emociones negativas. Dios nos diseñó así para que las sacáramos y las entregáramos en las manos de Él como un fardo que Él nos ayude a llevar. Pues nosotros solo no podemos con Él, nos enfermamos o hacemos mucho daño. Un ser amargado hace mucho daño porque la amargura es contagiosa, hermanos. Entonces Dios nos da las claves aquí para tener paz interior. Sigamos entonces en el capítulo 5 de Mateo, mis queridos hermanos, el camino de la paz que el mundo no conoce y en el cual debemos estar practicando día
tras día, empezando por nuestra propia casa, si queremos estar en el reino de Dios. Por eso dice, bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque el manso es lento para la ira, como Dios mismo lo es. Bienaventurados los mansos, porque de ellos ellos recibirán la tierra por heredad. Veamos algunos proverbios que nos sirven mucho para entender lo que es la mansedumbre. En el capítulo 12 del libro de los Proverbios dice, hermanos, apuntemos esto, por favor. Este es en la escuela que debemos estar poniendo por obra en nuestra vida a diario, hermanos. Capítulo 12, versículo 16 de Proverbios. El necio al punto da a conocer su ira. Todo lo contrario de lo que Dios es. Acabamos de leer que el nombre de Dios, su carácter es el lento para la ira. Y aquí nos dice el proverbio, el necio, o sea, el tonto, y podemos decir el estúpido, y a veces yo soy culpable de eso, hermanos, lo reconozco, lo estamos aprendiendo. Y Dios nos está dando tiempo para que aprendamos, pero el tiempo es corto. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Hermanos, la naturaleza humana es reaccionar automáticamente. Y hemos visto líderes aquí mismo en este país de donde le estoy hablando que son reactivos en esa forma. No tienen lo que el mundo ahora le enseña a los ejecutivos que quieren tener éxito, les enseñan a tener inteligencia emocional. Y eso se convierte en una frase que los altos ejecutivos están aprendiendo en conferencias privadas especiales para ellos. Eso en la Biblia se llama dominio propio, hermanos. No reaccionar, no es reactivo. Exactamente como dice aquí. El necio al punto da a conocer su ira. Ah, me insultó. Ah, entonces le voy a contestar con otro peor. Y ahí se enciende la contienda. Y no es el camino de la paz. El camino de la paz es, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Lo pasa por alto. No se detiene a que la ofensa lo venza, sino que la rechaza y la pasa por alto. Ese es lo que tenemos que estar aprendiendo, hermano. Y es lo que llaman en el mundo ejecutivo inteligencia emocional, porque un ejecutivo reactivo como este hace grandes daños a una empresa, porque todos cometemos errores. Y si alguien comete un error, inmediatamente le cae encima y no espera, no tiene dominio propio, no se frena y piensa primero cómo puede hacerle frente al problema con serenidad cuando le pase la ira y reacciona, le puede estar afectando a una persona que es importantísima para la empresa por no tener inteligencia emocional, que para nosotros se llama, y debe ser un fruto que estamos practicando, dominio propio, y que se manifiesta aquí. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Por ejemplo, uno a veces, manejando, los que manejamos carro en este mundo, uno comete algún error y pasa alguno y le lanza un insulto. La tentación es seguir detrás y empezar una pelea. Pero ¿qué dice Dios? No haga caso de la injuria. Haga cuenta que pasó por encima, tenga dominio propio, tenga inteligencia emocional y no sea reactivo. ¿Y qué dice aquí? Mas el que no hace caso de la injuria es prudente y no se va a meter en un problema o a crear un problema que puede llegar hasta disparos en ciertos países por no haber procedido como Dios nos enseña que procedamos. Eso es mansedumbre. Y esa es la clase de gente que va a reinar en el mundo de mañana, que ha aprendido esas lecciones, porque es el camino de la paz y es evitar conflictos. También dice otro proverbio, el odio despierta rencillas, el amor cubre multitud de faltas. Por ejemplo, en un matrimonio, a veces el marido o la mujer hace cosas que a la otra le chocan. Y si por cada cosita de esas va a armar un problema, se vuelve, como dice el proverbio, hermanos, como gotera continua en tiempo de lluvia son las contiendas de la mujer. Y el marido puede caer exactamente en lo mismo. No estoy aquí, y hay varias advertencias a las damas con respecto a eso. Ustedes la pueden buscar en el libro de Proverbios, hay como 4 o 5, que es una tendencia, pues el hombre también la tiene. Y no vamos a poner el dedo únicamente señalando a las damas, sino
¿Cuántos conflictos matrimoniales se pueden evitar si uno pasa por alto una ofensa? Como dice, el odio despierta rencillas. Si por cada traspié me van a caer encima, o por cada traspié yo le caigo encima, ahí no va a haber paz. Pero si yo aprendo a pasarlos por alto y a controlar mis reacciones y a esperar a que haya calma, si vale la pena. Muchas veces no vale la pena. Muchas veces pasar por alto una ofensa es lo mejor y más vale no volverlo a traer a colación. Hay veces en que sí hay que tratar la cuestión, pero ya no alterado al instante, como dice el necio, al punto da a conocer su ira, sino cuando está tranquilo y sereno y piensa primero en el amor. El amor es sufrido. El amor es benigno. Yo no pretendo dominar esto, hermanos, pero debemos tenerlo en mente. Dios es amor. Y la primera cabalidad del amor es que el amor es sufrido. O sea, uno tiene que sufrir para aguantarse a los demás, hermanos, para vivir en paz. Yo les digo una cosa, hermanos, si nosotros no somos capaces de vivir en paz con los hermanos de la iglesia o con los miembros de nuestra familia, haciendo todo lo que esté de parte de nosotros, no somos aptos para entrar en el reino de los cielos. Estamos actuando y reaccionando como el mundo y nos vamos a quedar atrás. El que es capaz de crucificar sus reacciones y las pasa por alto o las cubre, como el amor que es sufrido, cubre las ofensas, no se pega de cualquier cosita o cosota, sino que no responde. Como dice, deja la contienda antes que se enrede. El que principia la contienda es como el que suelta las aguas. Déjala antes que se enrede. Dios nos da esos consejos bien precisos, hermanos, de cómo vivir en paz. Ahora, no aprendemos porque eso va en contra de nuestra propia naturaleza, del viejo hombre que tenemos que crucificar. Y muchas veces nos negamos a hacerlo. Y empezamos la contienda, y empieza la contienda, y se dicen cosas que no se debieron haber dicho, y se empieza a destruir una relación, hermano. O con los hijos, o con la mujer, o con el marido. Y de eso yo he sido culpable, hermano. No van a creer que yo ya estoy el maestro de todo esto. Estoy aprendiendo, hermano. Tratando de hacer morir esta naturaleza nuestra, hermano. Para que Cristo se manifieste, que es el príncipe de paz, y podamos reinar con él. Entonces, eso es mansedumbre. Ser tardo para la ira, hermanos. No reaccionar ahí mismo. Y ahí mismo brincar. Y empezar con... Mire otro proverbio. Aquí, apúntenlo, hermanos. Esta es la escuela que debemos estar tomando a diario para entrar. Esto no es cualquier cosa. Esto es para entrar en el reino de los cielos. Vean lo que dice capítulo 14, versículo 29 de Proverbios. Son lecciones bien prácticas, hermanos. Dice, el que tarda en airarse, o sea, tiene una característica como la de Dios mismo. Y Jesucristo está diciendo, tenemos que aprender a ser como nuestro Padre Celestial, perfectos. Y Dios es tardo para la ira, es parte de su carácter. Y aquí dice, capítulo 14, versículo 29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. O sea que si uno es rápido para enojarse, no tiene mucho entendimiento. Le falta entendimiento, le falta dominio propio. Le falta actuar de acuerdo con la lógica de Dios, no con la nuestra. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Así una mujer le pierde el respeto al marido y el marido le pierde el respeto a la mujer. Bueno, por comportarnos de esta manera, hermanos queridos. Vamos a ver, hay unas cuantas más, les pido que las apunten, hermanos, que son normas de vida, sapientísimas. Otra más, 15:18 de Proverbios, 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas. Y nosotros debemos ser tardos para la ira, como lo dice el apóstol Santiago, y como lo es Dios mismo. Dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. No somos rápidos en reaccionar,
inteligencia emocional, si lo queremos usar en el concepto que hoy les enseñan a los ejecutivos para que no destruyan una empresa. Yo digo que el señor Trump, con todo respeto, si él tuviera un poco más de esto y fuera menos reactivo, creo que le hubiera ido mucho mejor en la presidencia, hermano. Pero en fin, estamos aprendiendo, nosotros ya sabemos cómo debe ser nuestro carácter si vamos a reinar con Cristo, hermano. Vamos a ver otro más, que les pido que tomen nota de esto, hermanos. Esto es escuela para nosotros hoy. Capítulo 16. Veamos aquí. Son muchos los consejos que Dios nos da y esto es parte de su carácter. 16:32 de Proverbios. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Más vale delante de Dios que es capaz de tener ese dominio propio, y eso viene por estar en contacto con Dios. Uno solo, hermanos, no es capaz, pero si uno se esfuerza y está en contacto con Dios, uno va desarrollando eso. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dios necesita gente que ha aprendido a enseñorearse de su espíritu para no ir a crear caos y conflictos en el reino de Dios. Eso no va a ser así, que va en contra del carácter de él. Vamos a ver otros 2 o 3. Dice 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. ¿Te has visto una represa? Está así. Hay represas grandes y chiquitas. Y levantan las compuertas y sale todo aquello. Y dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Si es en la casa, o si es una discusión, o si es en la carretera, o donde sea. Hay que pasar por alto, es el mismo principio. El odio despierta rencillas, el amor cubre multitud de faltas. Todo esto se compaginan unos con otros y uno lo repite de varias formas, a ver si nos entra en la cabeza y lo bajamos al corazón y lo ponemos por obra, hermanos, haciendo morir nuestras reacciones primarias y dejando que sea Jesucristo el que se manifieste. En el capítulo 17, versículo 19 dice, el que ama la disputa, ama la transgresión. Y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Es más o menos parecido al que, si suelta las aguas, se enreda y uno es el que sale perdiendo, hermanos. Pero versículo 19, la primera parte, el que ama la disputa, ama la transgresión, porque empieza uno a decir lo que no tiene que estar diciendo y a crear ofensas que van a causar mucho daño, hermanos. Y por último, les voy a leer aquí en el capítulo 20, hay 19 y 20. Tenemos 2 proverbios más. Les pido que los apunten, hermanos, porque esto nos traza el camino que debemos de seguir todos los días. Y los debemos aprender de memoria y ponerlos por obra, pidiéndole a Dios que nos ayude a no ser contenciosos, y que tengamos el amor que es sufrido y el amor que cubre multitud de faltas y que no despierta rencillas. Dice el capítulo 19, versículo 11. Oigan esto, hermanos, 19:11. La cordura del hombre detiene su furor. Es lo mismo que les dije del primero. El necio al punto da a conocer su ira. Aquí está dicho de otra manera, a ver si nos entra. Y Dios lo repite. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Es una expresión de lo que es el amor. El odio despierta rencillas, el amor cubre multitud de faltas. Si uno cree que va a estar en paz con la gente cuando dejen de hacer tonterías, o que ellos van a estar en paz cuando nosotros dejemos de hacerlas, estamos equivocados. Si las hacemos, tenemos que pedir perdón. Y si las hacen, tenemos que perdonar, aunque no nos pidan perdón. Hay gente que dice, yo no perdono hasta que no venga a pedirme perdón. Eso no es así. Si alguien cree eso, está equivocado, hermano. Dios tiene derecho a exigir arrepentimiento y sin embargo es lento para la ira. Pero nosotros tenemos que perdonar aun si no nos piden perdón, hermanos, que no podemos guardar rencores dentro de nosotros y no tener limpieza de corazón. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar
por alto la ofensa. No agarrarlas en el aire. Esto fue lo que me dijo, lo que me quiso decir. Ahora va a ver. Y vean el capítulo 20, este es el último que les leo. No lo dejen, por favor. Escribámoslo, hermanos. Primero que todo, con puño y letra, copiémoslo y escribámoslo en la mente y en el corazón para que nos ayuden y nos guíen en nuestro camino diario para saber crucificar nuestro ego y permitir que Cristo se manifieste en nosotros con el amor y estemos preparados para reinar con Él. Capítulo 20, versículo 3. Honra del hombre es dejar la contienda. Lo mismo otra vez. Mas todo insensato se envolverá en ella. Hay gente que le gusta la contienda, hermano, porque le da rienda suelta a sus instintos primarios y se siente satisfecho cuando es una acción destructiva, como lo estamos viendo, y es constructiva cuando uno se niega, siente que se muere y crucifica su ego, y Jesucristo se empieza a manifestar el carácter de Él en nosotros y empezamos a tener las condiciones para reinar con Él en un reino de paz, porque hemos practicado el camino de la paz que Dios nos enseña en su palabra. Hermanos, yo tengo mucho más tema que hablar, pero creo que me he pasado ya de tiempo y esto lo vamos a seguir, Dios mediante, pronto, porque hay otras condiciones ahí y van a ver ustedes que de cada bienaventuranza se sale un sermón y no es sino ver las que faltan y vamos a ver las maravillas que hay y ahí está condensado el camino de la paz que el mundo no ha conocido, que nosotros conocemos y que más vale que pongamos por obra para entrar en el reino glorioso del príncipe de paz.